¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al análisis semanal de los mercados de divisas, commodities e índices para la tercera semana de abril del año 2016. Bueno, iniciando con el gráfico de eurodólar en semanal, podemos observar una envolvente bajista en donde nos indica muy posiblemente que la incapacidad del precio de rupturar este nivel de resistencia ubicado en los 1.1480, lo que se indica que muy probablemente el precio puede venir a buscar nuevos mínimos. Entonces hay que estar muy atentos a lo que nos pueden indicar gráficos intradiarios en esta semana. Por su parte, el gráfico diario, observamos la ruptura, la consolidación que estuvo aproximadamente 2 semanas. Es una zona de muy poca volatilidad y mucha erraticidad, y finalmente el precio lo rompe, rupturando estos niveles de soporte con una vela de decisión. Ahora aparentemente está iniciando un primer máximo menor, lo que se indicaría una oportunidad vendedora para esta semana. Entonces hay que estar muy atentos a las oportunidades que pueda estar presentando en gráficos intradiarios. Por su parte, el gráfico de 4 horas, observamos como el precio intentó rupturar estos niveles de resistencia ubicados en los 1.13 aproximadamente, y ha sido incapaz de rupturar, lo que nos indica que muy probablemente está generando un segundo retroceso, porque ya generó el primero acá con la ruptura de esta consolidación, primer máximo menor. Estaría generando acá un segundo movimiento correctivo en forma de plana, un movimiento triple, que nos indicaría que podría venir nuevamente hacia las bajas. Entonces hay que estar muy pendiente de las oportunidades vendedoras en gráficos de 4 horas, 1 hora y por qué no en 15 minutos. Entonces, por parte del euro observamos unas posiciones bastante interesantes a favor de las ventas. Bueno, la libra esterlina, observamos una semana de mucha volatilidad. El activo se encuentra en una zona muy volátil. La vela de la semana es una vela incongruente que no nos aporta mucha información, porque las últimas dos velas han sido de similar significado, velas de indecisión. El gráfico diario, observamos cómo el precio intentó venir a buscar los niveles de resistencia y niega el movimiento. Estábamos planteando un posible hombro cabeza hombro en esta zona, pero a mi parecer todavía no, ha, no se ha generado la hipótesis, porque el precio no ha roto este nivel de resistencia. Si no rompe este nivel de resistencia, esa hipótesis no es, digamos que activada. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que pueda estar generando el precio. Y acá internamente el activo aparentemente está haciendo una aparente figura de triángulo, como un triángulo recto. Indicaría que muy probable que, según esta figura, ¿sí?, tendría que rupturar hacia las bajas, ¿sí? Pero dado a que tiene una posible figura de grado mayor, digámoslo así, por su construcción, entonces habría que tener más relevancia a esa figura frente a la figura de triángulo recto que se estaría generando por acá en esta zona en gráfico diario y 4 horas. Por su parte, en 4 horas la misma volatilidad, una volatilidad muy fuerte en el activo, que podría ser, como bien habíamos dicho en gráfico diario, un triángulo recto, un tipo de triángulo recto en esta zona, como podría funcionar como un retroceso frente a este movimiento alcista. Entonces plantearíamos posibles ventas, y el mercado vendría a rupturar estos niveles de soporte en esta zona, inicialmente hasta esos niveles de soporte, y luego ya buscar los mínimos de este año, y así posiblemente nuevos mínimos en este activo. Bueno, vamos al australiano en gráfico diario. En gráfico semanal, perdón, en semana el mercado nos ha dejado en este activo una vela de decisión alcista importante que ruptura el nivel de resistencia, lo que nos indicaría que podría venirse nuevos máximos en el instrumento. Pero vamos a ver lo que nos aporta información en gráficos más pequeños. Por su parte, el gráfico diario, observamos cómo el precio ha venido a buscar estos niveles de resistencia, pero observemos que no los ha roto con una vela contundente, lo que nos indicaría que probablemente aún no se ha definido este nivel psicológico, y que el lunes, la sesión de hoy, el martes, podría desencadenar un tipo de movimiento de rechazo. Entonces hay que estar muy pendientes si es así, porque se estaría activando posibles posiciones vendedoras, dado a que anteriormente en los videos que hemos hecho hemos advertido que el mercado, cada vez que se impulsa, el mercado retrocede en su retroceso,
retrocede todo ese impulso anterior. Entonces hay que estar muy pendientes y eso es un síntoma de fuerte debilidad en la tendencia. Por su parte, el gráfico de 4 horas hoy abre con un gap bastante importante el precio y hay que estar expectantes en este movimiento, en ese nivel de soporte en unos .7620 aproximadamente, porque de ser así esta sesión lo rompe, este nivel se podrían desencadenar posiciones vendedoras como mínimo hasta estos niveles mínimos de soporte ubicados en uno de .7500 aproximadamente. Entonces hay que estar muy pendientes. Bueno, por su parte, el dólar canadiense en el gráfico semanal, nos genera una vela de decisión bajista, rupturando estos niveles de soporte penetrando estos niveles de soporte 1.2816, pero recordemos que el precio debe rupturarlos, ¿sí? El mercado los penetró pero no los ha rupturado. Necesitamos una vela de decisión que confirme y rupture este nivel de soporte, que recordemos que es un nivel muy importante porque acá también anteriormente antes era resistencia, se convirtió en soporte, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes en esa zona, en ese nivel. El gráfico diario, el mercado hoy abre con un gap alcista importante y vamos a ver cómo el precio se negocia esta zona, porque es una zona bastante importante dado a que se encuentra en la línea de tendencia bajista principal y podría desencadenar algún tipo de movimiento fuerte en esta zona, entonces ya sea a la alza o a la baja, hay que estar muy pendientes en esa zona. En el gráfico de 4 horas observamos el instrumento, el fuerte gap que se ha generado, un gap, vamos a ver, aproximadamente de 140 pips, un gap bastante importante en el precio. Ya vamos a contarles por qué cuando encontremos a analizar el petróleo. El mercado debe de venir a negociar esta zona, que es muy importante dado a su nivel psicológico. Entonces, de rupturar esta zona, el próximo nivel objetivo sería este nivel de resistencia en unos .3190 aproximadamente. Si es así, el precio viene, desarrolla estos niveles y los rompe, se podría venir un rebote bastante importante en el gráfico diario y en el gráfico semanal. Entonces hay que estar muy expectantes porque se encuentra en una zona clave el instrumento. Bueno, por último el yen que ha sido protagonista la semana anterior de una fuerte volatilidad. La semana pasada nos ha generado una vela de indecisión que es característica de un posible retroceso en gráficos intradiarios y diarios. Entonces vamos a evaluarlo en el gráfico diario. Observamos que el precio vino y retrocedió toda la semana y el viernes generó un movimiento interesante a la baja, pero aparentemente ha generado movimiento triple en esta zona. Vamos a verlo con más detalle en el gráfico de 4 horas. Observamos como el precio ha venido a realizar un retroceso triple, como se conoce en el lenguaje de las ondas de Elliott, y observamos como el precio ha venido a rupturar ya este nivel de soporte importante. Ahora habría que esperar un retroceso en gráficos intradiarios y venir a atacar estos niveles de soporte. Sería bastante interesante esas posibles operaciones que se podrían estar presentando en el dólar yen y ese espacio del que tiene, más aún con el espacio que tiene en gráficos semanales del banderín que habíamos planteado. Vamos a ver si se cumple la meta de pago. Bueno, vamos a ver los commodities más representativos como el oro y el petróleo. El oro, por su parte, en gráfico semanal ha generado una vela de indecisión, una vela de rechazo, de volatilidad que no aporta información. En el gráfico aparentemente el precio está intentando realizar acá algún tipo de enrangamiento que se podría estar presentando y quizás estaría generando un posible triángulo en esta zona. Vamos a ver si esta semana sigue en esta zona de rango ubicado en uno de los 1266 y el soporte de 1210 aproximadamente, pero se podría estar presentando ese escenario. En gráfico diario observamos como el precio se enranga, ¿sí? Se está enrangando, entonces hay que estar muy pendientes de lo que pueda rupturar estos niveles importantes de resistencia, los 1262 y los 1210 aproximadamente, porque son niveles bastante atractivos. De ser rupturados se podrían presentar movimientos de mucha volatilidad. En 4 horas ha venido a romper el canal
que teníamos planteado acá en esta zona, unos posibles largos en esta zona que se pudieron estar presentando. El mercado los intentó desarrollar, pero viene y niega el movimiento. Entonces estos movimientos así son característicos cuando se encuentran en rangamientos, entonces hay que estar muy pendientes y expectantes en gráficos más pequeños para aprovechar posiciones, digamos que dentro de ese enrangamiento que hemos planteado de aproximadamente unos 6.000 pips. Bueno, por su parte el petróleo se acapara toda la atención esta semana por la reunión en Doha, en el cual no llegaron a ningún acuerdo y que en la apertura el mercado ha venido a descender 6%, ¿sí? La semana pasada ha generado una vela de indecisión, una shooting star en un nivel de resistencia bastante importante, ¿sí? Lo cual nos indica que muy probablemente el precio podría venir a descender, y aparentemente pues está haciéndole caso a ese patrón, a esa señal temprana del análisis técnico. Con la apertura del día de hoy llevamos apenas 2 horas de apertura y ya ha caído bastante, ha caído más del 6%. Entonces lo que nos indicaría esa vela de indecisión es que puede venir a atacar nuevamente los niveles de soporte ubicados acá en los $35. De ser rupturado este nivel esta semana, atención, se puede venir un movimiento muy importante hacia los mínimos, entonces hay que estar muy pendientes de ese nivel. En el gráfico diario observamos como el precio buscó la resistencia, generó indecisión, una vela importante bajista en el viernes, generándonos una Even Star, un patrón de velas importante en un nivel de resistencia, que era una oportunidad vendedora. Y pues se observa que en mi caso me encuentro vendido desde la madrugada del viernes. Vamos a ver si el mercado puede venir a buscar estos niveles de soporte, y a medida que me vaya dando información del activo voy actualizando mi take profit o voy tomando utilidades, pero por ahora ha sido muy buena la operación que tenía planteada. Vamos a verlo más en detalle en gráfico de 4 horas. Es un primer máximo menor que se generó acá en gráficos de 1 hora, y va la relación riesgo-beneficio aproximadamente en 1 a 9, 1 a 8. Entonces quiere decir que si yo arriesgué el 2% de mi cuenta, llevo el 16% de retorno. Si arriesgué el 3%, sería el 27%. Entonces es una oportunidad muy interesante que se me presentó, y pues vamos a gerenciarla. Vamos a esperar un máximo menor acá en esta zona, otro máximo menor, para volver a seguir vendiendo, ¿sí? Se podría presentar la ocasión de que tome la decisión de tomar utilidades para seguir buscando posiciones vendedoras, pero tiene mucho espacio el petróleo, muchísimo espacio el petróleo para venir a buscar estos niveles, y por la información que nos da iniciando la semana con 2 horas solamente y generando estos movimientos de volatilidad, se podría, digamos que, augurar una semana bastante interesante en los mercados, porque en el último tiempo el petróleo ha sido un foco a nivel mundial. Entonces ya saben, buscar ventas en el activo. Bueno, en el SP500 vamos a verlo en gráfico semanal. Se encuentra en la directriz de la parte superior acá. Aparentemente nos dejó una vela de decisión alcista, pero la semana ha aperturado con un gap. Vamos a verlo en gráfico diario, como el mercado ha venido los días jueves y viernes muy poca volatilidad. El nivel de resistencia, estos niveles de resistencia más la línea de tendencia bajista principal, podría desencadenar un fuerte rechazo a este nivel, y por qué no rupturar estos niveles de soporte. Si el mercado rompe los 2020, aproximadamente 2022, se puede venir un movimiento muy importante a la baja. Hemos advertido anteriormente que este movimiento ya está cansado y que está perdiendo la inclinación, lo que nos podría desencadenar un movimiento de proporciones bastante importantes. Entonces hay que estar muy pendientes en gráficos intradiarios. Esta semana va a ser muy interesante en los mercados. El gráfico de 4 horas observamos ya ruptura de un soporte importante, como es el 2074. Hay que estar muy pendientes de estos niveles. Se podría desencadenar acá en esta sesión es un retroceso. Vamos a establecer esa hipótesis, un retroceso acá en esta zona, y en la sesión europea o en la sesión americana generar el primer máximo menor en búsqueda de estos niveles de soporte, dada la señal que tenemos en gráfico diario de las 2 velas de indecisión, incapacidad de romper este nivel de resistencia de manera decisiva, y la cercanía de esta línea de tendencia bajista principal.
Entonces hay que estar muy pendientes de lo que puede estar presentando este instrumento. Por su parte, el Nikkei, bajo todo pronóstico, ha venido a generar un rebote muy importante en gráficos intradiarios, y lo observamos en la vela que nos deja el gráfico semanal, una vela de decisión alcista que podrían venir a buscar los 17.220 aproximadamente, ¿sí? Esa es la información que nos está mostrando. Por su parte, el gráfico diario, habíamos establecido que se podría venir un movimiento correctivo en esta zona, pero sin embargo había generado un movimiento de implicaciones muy importantes, ¿sí? No esperaba un movimiento tan fuerte al alza, pero pues bueno, ha venido a realizarlo. Vamos a ver, establecer en gráficos intradiarios cuál va a ser el mejor panorama para este instrumento, pero lo que nos indica el gráfico semanal es que va a venir a buscar atacar estos niveles de resistencia, entonces hay que estar pendientes. Miremos el gráfico de 4 horas, como el mercado venía, realizó el retroceso, generó acá el primer máximo, el mínimo mayor. Nosotros habíamos establecido que podría venirse esos niveles compradores, pero no bajo esa, digamos, esta fuerza tan impresionante que generó. Pero pues bueno, el mercado hace lo que quiere, y por ahora el mercado está retrocediendo frente a este movimiento alcista. No sería nada raro que viniera y lo negara, ¿sí? No sería nada raro porque, dado a las implicaciones que tiene lo del petróleo y la correlación que tiene con el SP500 en ese instrumento, podría generar ese movimiento. El australiano, perdón, el índice de Australia, por último, tiene una vela de decisión alcista en gráfico semanal imponente. Esto podría ser un primer mínimo mayor, ¿sí? Entonces, por la información que nos está mostrando en estos momentos, podría venir a buscar estos niveles de resistencia, generar un primer mínimo mayor. Entonces se podría activar un movimiento de un swing bastante importante, pero hay que establecerlo en gráficos más pequeños, más corto plazo. En gráfico diario observamos que también teníamos establecido que se podría presentar el retroceso, pero más bien ha negado todo este movimiento, y más aún por rupturar estos niveles de resistencia. Ahora, se podría presentar un retroceso y generar un primer mínimo mayor más pequeño, de un grado menor, o también negar el movimiento dado a la implicación que ha generado esa noticia fundamental. Por último, miremos el gráfico de 4 horas, un movimiento bastante importante, observémoslo, un rally impresionante, no descansó, no generó en gráfico de 4 horas retroceso. Entonces es sano y justo ver una corrección, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se va a presentar ese tipo de movimiento a la baja. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de utilidad. En resumen y en síntesis, vemos oportunidades importantes en el petróleo, en divisas como el euro, la libra y el australiano, posibles posiciones vendedoras, y también en el índice americano se ve mucho más claro esa posible corto. Entonces digamos que el sesgo, el panorama en esta semana es vendedor. Vamos a ver cómo se desarrolla, y hasta la próxima.